el canal de Panamá no es de los panameños, porque si fuese de los panameños no hubiese tanta necesidad, no hubiese tanta pobreza, hubiesen buenos colegios, buenas escuelas, buenas carreteras a nivel nacional. Si el canal fuese de los panameños, en el canal de Panamá, no solo 2 o 3 familias que se han hecho ricos a costilla del pueblo panameño, cobrando miles y miles de dólares. Si el canal fuera de Panamá, ahí estuvieran cientos de indígenas trabajando en el canal. En Vera, Guaunán, Guna, Buglén, Ove, Naso, Bribri, porque el canal es de los panameños. Pero ahí solamente hay familias que se han hecho ricos. Ahora, porque el señor Donald Trump dice, yo lo voy a reclamar, hay que defender la soberanía. Sí es cierto. Yo soy uno de los mejores defensores de esta patria, de mi soberanía. Pero yo no voy a defender ningún corrupto que se ha llenado los bolsillos y tiene las mejores casas, los mejores hoteles. Es un millonario a costilla del pueblo panameño. Que lo pelee él, que lo peleen ellos. Pero sí, señor Molino, hay que cambiar y sacar todos esos vividores, esos corruptos que hay en el canal. Que haya otra administración. Pero ese guerrero, ¿dónde está? Hay que buscarlo porque está diciendo esto y esto. ¿Y por qué no agarran esos pedazos de ladrones corruptos? Vendepatria, que se han robado millones. Eso es lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos, o si el señor presidente, o los ministros, o los diputados quieren que el canal sea de Panamá de verdad, saquen a todos esos corruptos de ahí, a esos vividores, ladrones, y denle trabajo a los panameños que son de verdad, a todos, no a uno nada más. De Boca del Toro a Darién, entonces vamos a decir que es de Panamá.